Muy buenas tardes, queridos televidentes, bienvenidos, Dios les bendiga. El placer de saludarles como cada semana. Realmente nos encontramos bendecidos, nos encontramos contentos, gozosos, porque Dios nos permite por este medio de llegar a vuestros hogares con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje del Evangelio tan vigente como el primer día que fue proclamado y escuchado primeramente de boca de nuestro Señor Jesucristo, quien anduvo 3 años y poco caminando por esta tierra como el Hijo del Hombre. El Hijo de Dios se encarnó, se hizo uno como nosotros y anduvo por la vieja Palestina, dice que haciendo bienes y liberando a todos los oprimidos por el diablo, trayéndoles el mensaje del reino de Dios, trayéndoles el mensaje de esperanza a los oprimidos, a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos y a anunciar libertad a los cautivos. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje de esperanza para todos aquellos que reconocen su miseria espiritual. Por eso están las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué bueno entonces que tú puedas ser una de esas tantas personas que se sienten pobres en espíritu, que se sienten en bancarrota espiritual y que dependen de Dios. Por eso la salvación es por gracia, no es por nada bueno que nosotros tengamos, no es por mérito propio, no es porque unos somos más sensibles a otros, a la voz de Dios, porque todos estamos en el mismo plan, todos somos pecadores y todos necesitamos de ese auxilio divino, todos necesitamos de esa gracia de Dios para recibir el perdón de nuestros pecados. Lo más hermoso que nos puede pasar en esta corta vida es recibir esa gracia de Dios para perdonar nuestros pecados, pecados que fueron cargados, depositados en la persona del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que Dios mismo trató a Cristo como el pecado. Por eso fue ese castigo, por eso la maldición y la ira de Dios cae en Cristo, porque Cristo llevó mi pecado, tu pecado, llevó los pecados de aquellos que Él vino a salvar. Esa obra es tremenda cuando uno se pone a analizarla, se pone a meditarla en las Escrituras y uno empieza a mirar para adentro, uno empieza a mirar su vida, uno empieza a mirar su condición. Todos los seres humanos erramos, fallamos, somos débiles, somos vulnerables debido a nuestro pecado. Pero Dios hizo provisión, y vaya qué provisión, provisión abundante en la vida de su Hijo Jesucristo. Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados y recibió el castigo que nosotros merecíamos. Él recibió ese castigo que todos nosotros pecadores recibíamos. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Sobre Cristo va mi culpa, pero sobre mi vida la justicia perfecta de Cristo. Es por eso que la Biblia dice que para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación, porque toda nuestra culpa, cuando nosotros venimos a Cristo, depositamos nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza, pero no de labios para afuera, sino que eso se ve en nuestra vida, que hemos hecho de Jesús nuestro Señor. Queremos vivir para Él, queremos agradarle a Él, ya no nos queremos agradar a nosotros mismos. Esa es la gran lucha que tiene el ser humano, el egoísmo, el orgullo, el yo, que no nos deja ver la gracia y la misericordia de Dios. Queremos seguir haciendo todas las cosas con nuestra fuerza, con nuestras capacidades, pero la vida va pasando y la biología va haciendo un desgaste natural en nosotros. Nos empiezan a faltar las fuerzas, vemos que se acerca la hora de partir de este mundo y qué va a ser de nosotros. Entonces es un tiempo precioso que Dios nos da, que a ti te está dando, que puedes escuchar parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hay una esperanza y esa esperanza tiene un nombre que es Jesús. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, nadie. Tú puedes decir que crees en Dios, que le buscas, pero si no es por el medio que Dios ha provisto, si no es por el camino que Dios quiere que transitemos, y ese camino es un camino angosto, y ese camino es la persona de Jesucristo. Nosotros tenemos que
trazar ese camino, como dice el escritor a los Hebreos, ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió, que nos conduce directo a la presencia de Dios, directo a la presencia del Padre. Entonces, qué bueno es que puedas experimentar esa conversión. Qué bueno sería que puedas experimentar el perdón de tus pecados, esa vida nueva. Hay un cambio de vida, hay un cambio de mentalidad, va a haber un cambio de sentimientos, de emociones dentro nuestro, que aquello que antes no creíamos, aquello que antes rechazábamos, ahora por la gracia y la misericordia de Dios, entonces lo abrazamos, lo vivimos, lo aplicamos a nuestra propia vida. Y eso es la iglesia. La iglesia son personas que Dios en su gracia y misericordia va salvando día tras día en todas partes del mundo. La Biblia dice de toda lengua, de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Tanto se predica el Evangelio acá en Mercedes como ahora mismo otros cristianos lo están predicando en los lugares más remotos de la tierra, porque también esas personas tienen las mismas necesidades que nosotros. También esas personas tienen el mismo problema que nosotros, el pecado. Y Cristo vino a solucionar el problema del pecado. Cristo vino a solucionar el problema que nosotros, la criatura, tenemos con Dios, nuestro Creador. Nosotros somos pecadores y Él es un Dios santo y justo. Entonces, ¿cómo nos reconcilia? Por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, no por medio de nuestros méritos, no por medio de nuestras religiones, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que recibirle, hay que convertirse, hay que tener entonces esa transformación de vida, y para eso está el Evangelio, porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Quiera Dios entonces que tú seas una de esas personas que hoy cree que Cristo es el Señor. Buenas tardes, Marco, Dios te bendiga. Buenas tardes, pastor, las bendiciones a la teleaudiencia del Canal 8. Agradecidos al Señor una vez más por poder visitarles por este medio, con este mensaje, con estas buenas noticias realmente que están llegando a su casa, a usted, para que empiece a manejar esa unción de estar acercándose lo antes posible a este Padre Celestial que tenemos, para ofrecerle también a través de la iglesia, que estamos constituidos acá en Mercedes, en calle 18 de Julio, en el barrio Artigas, pasando Piedras al sur, ahí está la iglesia bautista. Estamos de puertas abiertas, arrímense, son invitados. ¿Para qué? Para escuchar la palabra, para escuchar las canciones que elevamos a Él, porque es el único que merece la adoración, y le cantamos y aprendemos más de su palabra. Ahí nos reunimos varios días en la semana con distintas actividades a la que cualquiera de ellas, usted y los suyos, pueden arrimarse y participar. Tenemos actividad los martes a las 17:30 horas en la tarde, por supuesto. Es el culto de oración, son todos más que bienvenidos. Los miércoles a las 15:30 es el estudio bíblico. Los sábados a las 10 de la mañana es la escuela bíblica para niños y adolescentes y jóvenes. Arrímense con sus chicos. Y la actividad central como iglesia la tenemos el domingo a las 17:30 horas. Los domingos son todos bienvenidos, les esperamos, y no tenga duda en arrimarse a escuchar. Y realmente es una palabra penetrante, es una palabra sincera, porque emana del propio libro de la vida, que es la Biblia. Y ahí es donde nos nutrimos, donde nos fortalecemos, donde nos alimentamos, para que este espíritu esté en condiciones y estar agradable ante la presencia de nuestro Señor y Creador, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, ¿no? Así que recuerde, sobre todo domingo 17:30, son todos muy bienvenidos. Así es, les esperamos entonces, hágase ese tiempo tan importante ese tiempo para nutrir nuestra vida espiritual con la palabra de Dios y con el pueblo de Dios. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Al pie de la cruz, mis ansiedades
sobre ti, Jesús. Todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Solo tú das. Pongo mis ojos en mi corazón, en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Guarda mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber. Al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Ese poder dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, mi gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Bien, amigos, vamos a pasar entonces a leer en uno de los evangelios, el Evangelio según San Juan,
capítulo 19, versículos 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y le dijo: Mirad, os los traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrás contra mí, si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Estamos en el momento dramático, momento terrible, donde nuestro Señor Jesucristo está compareciendo ante el gobernador romano Poncio Pilato, un hombre cruel, un hombre pagano, que se había dado cuenta, porque no era ningún tonto, que el que tenía delante era una persona inocente, era una persona que lo estaban enjuiciando, valga la redundancia, injustamente. Entonces él empieza a hacer ciertas estrategias para liberar a Jesús, porque él veía que este hombre que la horda judía habían traído para que Pilato lo condenase era una persona inocente. Pilato seguramente había escuchado de Jesús, lo que se decía de Jesús. Recuerden que ya habían pasado 3 años y pico que Jesús había estado predicando el Evangelio, y con la predicación del reino de Dios Jesús hacía grandes señales, maravillas y prodigios. Resucitó a los muertos, liberó a los endemoniados, sanó enfermos. Impresionante. Así que esto había llegado a oídas de Pilato, aunque Pilato no había tenido oportunidad de conocerle personalmente. Y acá Pilato está cara a cara, nada más y nada menos que con Jesús de Nazaret. Y dice que tomó Pilato a Jesús y le azotó. Pilato estaba buscando persuadir a la horda de judíos, pensando, bueno, si le damos una buena reprimenda, lo vamos a dejar libre, porque este hombre es inocente. Por eso se le azota públicamente, para ver si podía persuadir a la gente para que Jesús pudiera quedar en libertad. Entonces fue azotado delante de todos, ahí en el patio, públicamente. Recuerden que Jesús había sido apresado en la madrugada, en la noche, en el Monte de los Olivos, allí con sus discípulos, cuando todos le abandonaron. Luego había comparecido toda la noche delante del tribunal de los judíos, hasta que lo llevaron entonces a Pilato. Así que el Señor estaba ya bastante desgastado por el cansancio y por el castigo físico, que no fue nada fácil, y esto recién comenzaba, porque aquí se iniciaba entonces el camino a la cruz, y para esto Jesús había venido entonces, y fue tratado de una manera brutal, cruelmente, así como lo había profetizado Isaías unos 740 años más o menos antes de Jesús. Dice que había sido llevado como un cordero al matadero, como una oveja que la van a trasquilar. Enmudeció, no dijo nada, y acá se está cumpliendo entonces la palabra del profeta Isaías. Y dice que los soldados entretejieron una corona de espinas. Vemos
la crueldad de estos soldados, pero también es la crueldad nuestra. Esta corona de espina representa nuestra crueldad, nuestra burla, lo estaban escarneciendo. Así que vos decís que sos rey de los judíos, vamos a hacerle una corona. Pero su reino, como le dijo Jesús a Pilato, no es de este mundo. Vemos el desprecio de Jesús, vemos la burla que sufrió Jesús, pero lo terrible de eso es que ha pasado los años y la gente se sigue burlando de Jesús, la gente sigue despreciando el señorío y el reino de Cristo, como estos soldados romanos. Y dice que le pusieron sobre su cabeza esa corona de espina. Fue terrible aquello, porque imagínense, le pusieron esa corona con ramas llenas de espinas y luego con una caña golpeaban en su cabeza y esas espinas se iban enterrando en su cuero cabelludo e iban desangrando de a poco. Fue algo terrible, inhumano, pero el punto era ridiculizar a Cristo, burlarse de Él, porque Él había dicho que él era rey, para eso había nacido, para eso había venido a este mundo. Y dice que le vistieron con un manto de púrpura, le pusieron un manto rojo, como vestían los reyes de aquella época, siempre haciéndolo de una manera sarcástica, burlona, degradante a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Y dice el versículo 4: entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo afuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Ningún delito. ¿Por qué vamos a seguir maltratando a este hombre? ¿Por qué lo vamos a seguir escarneciendo? ¿Por qué nos vamos a seguir burlando de él si este hombre es inocente? Pilato sabía que la persona que tenía enfrente era completamente inocente. Pilato sabía perfectamente que este hombre no había cometido ningún crimen. ¿Cómo es que ustedes, le está diciendo Pilato, no se dan cuenta que tenemos una persona inocente? Pero era tanto el odio y el desprecio de los judíos que no querían ver razón ninguna de la inocencia de Cristo y gritaban más fuerte entonces que Pilato lo ejecutara. Pero el punto es la inocencia de Cristo. Cristo jamás le hizo mal a nadie, nunca le hizo mal a los judíos. Lo único que hizo fue sacarle los trapitos sucios al sol. Lo único que hizo fue desnudar ese corazón perverso, hipócrita que tenían ellos, pensando que eran justos, pensando que eran buenos, pensando que eran santos, y Jesús les decía las cosas en la cara. Y esta gente entonces, esta turba, lleno de ira, lleno de envidia, y sabían también que Jesús no había hecho ningún mal. Sin embargo, buscaron todo el mecanismo para decir que Jesús estaba blasfemando al nombre de Dios, haciéndose hijo de Dios, porque en realidad lo era. Ahora mi pregunta es, si Pilato, que fue un tipo pagano, un tipo malvado completamente, se daba cuenta que Jesús era inocente, que no había hecho nada malo, ¿qué te ha hecho de malo a ti, Jesús, para que lo desprecies? Porque acá leemos, ay, los judíos esto y los judíos lo otro, pero tú estás despreciando a Jesús. ¿Qué de malo te ha hecho Jesús para que lo desprecies, para que lo ridiculices? Vivimos en una sociedad que ridiculiza a Jesús, que desprecia a Jesús, que con sus acciones grita crucifícale, crucifícale, cuando no hay ningún dedo acusador en contra de Jesús. ¿Por qué despreciamos a Jesús? ¿No será porque Jesús revela lo que hay en nuestro interior? ¿No será porque Jesús saca todo eso malo que hay en nosotros y nosotros nos queremos tapar los oídos como los judíos, pronunciando aquella maldición histórica cuando dijeron caiga sobre nosotros su sangre, sobre nuestros hijos, y vaya que pagaron caro? Entonces, ¿qué mal te ha hecho Jesús a ti para que lo desprecies? Para que des vuelta la cara, para que no quieras escuchar, para que no quieras abrazar la palabra de Dios. ¿Saben? Nadie puede encontrar algo malo en Jesús. Aún los gobernantes de hoy en día, aún los grandes cerebros de hoy en día no pueden encontrar absolutamente nada malo en Jesús, porque Jesús fue bueno de principio a fin. Él vino a ser
la voluntad del Padre, y en la voluntad del Padre no hay cosas malas, hay cosas buenas, que es salvar a los pecadores. Y Pilato se pudo dar cuenta que no hallaba ningún mal en él. Y tú no vas a hallar ningún mal en Jesús. El que halla en mal es Jesús en nosotros. Y nos perdona, no nos enjuicia, nos perdona. Pero qué mal encuentras tú en él para despreciarlo, para burlarte, como hicieron ellos acá. Y dice que salió Jesús llevando la corona de espinas, quiere decir llevando el escarnio, llevando la burla. Él sigue cargando aún con las burlas de los pecadores. Él sigue soportando el desprecio de esta humanidad que le da la espalda, que se ríe de Jesús, de su palabra. Sigue entonces llevando esa corona y el manto púrpura. Y Pilato le dijo: he aquí el hombre, he aquí el hombre, porque lo único que Pilato veía enfrente era un ser humano, no veía un rey, no veía ninguna gloria en él, lo único que veía era un hombre, y un hombre inocente. Jesús se hizo hombre, se hizo uno como nosotros, pero sin pecado, dice la Escritura. Dice que los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Eso era el único pecado que los judíos habían encontrado en Jesús. Se había hecho, según la perspectiva de ellos, hijo de Dios, cuando Jesús realmente era el Hijo de Dios. Dios lo había probado, Dios lo había sellado como el Mesías prometido, pero ellos no lo reconocieron. La Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron, y estaban enceguecidos. Dice que cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio. Miren lo que dice el versículo 8, que cuando Pilato oyó decir esto, ¿qué oyó decir Pilato? Este hombre perverso, este gobernador, este hombre orgulloso, soberbio, pagano, degradante, porque era un tipo completamente perverso. Dice que al escuchar de que Jesús era hijo de Dios, tuvo miedo. Saben, acá hay gente peor que Pilato, que escucha que Jesús es el Hijo de Dios y no teme. Lo siguen burlando, lo siguen escarneciendo, lo siguen coronando de espinas, le siguen poniendo el manto púrpura. Por lo menos este hombre, cuando escuchó que Jesús era Hijo de Dios, sintió miedo, porque sabía que estaba haciendo injustamente contra Jesús, pero quiso quedar bien con la gente y no quiso quedar bien con Dios. Prefirió la honra de las personas, que es efímera, que es pasajera, a recibir la honra del Padre. Quiera Dios, querido amigo, vamos a cortar por aquí por motivos de tiempo, pero que puedas estar meditando en estas palabras. Quizás estás en la posición de Pilato. Jesús está enfrente, lo desprecias, lo rechazas, te burlas, pero sin embargo Jesús está dispuesto a perdonar. Así como me perdonó a mí, a Marco y a tantas personas que también lo escarnecimos, que también nos burlamos, Él aún está salvando, aún está llamando a pecadores al arrepentimiento. Es mi oración que sea tu experiencia, que temas como Pilato sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Gracias, queridos amigos, estamos a vuestras órdenes. Un abrazo simbólico y que el Señor los bendiga. Los esperamos el próximo programa.